Yo si me permitís empiezo, ya que tengo el honor de estar aquí moderando esta última mesa. Yo quería preguntarte, José Antonio, ya sabes que, bueno, yo soy garcilasista también, Ujú. o al menos lo intento, y sabes que yo he trabajado más, o he trabajado algo, más la influencia de los jesuitas en el texto de los comentarios reales que claramente ellos pues, fueron leyendo, incluso pues, le hicieron algunas correcciones además. Y te quería preguntar si en esta presencia que tú has explicado tan maravillosamente bien del Inca Garcilaso en la constitución de la nación indiana, si pudieron influir en algo los jesuitas también en esta idea. ¿Respondo ahora o espero otras preguntas? Bueno, yo lo que digáis, yo tengo preguntas para los cuatro, pero bueno, si quieres responde, era también Sí. por empezar y si no seguiré con otras preguntas a los demás ponentes. Claro, la pregunta merece una respuesta larguísima porque es un Bueno, capítulo muy complejo de la educación de las élites indígenas, ¿no? A través de los colegios de príncipes que estaban regidos por jesuitas, ¿no? Para resumir, no quitar mucho tiempo, son dos caminos paralelos, ¿no? La recepción del texto del Inca Garcilaso, que podía haber sido visual o aural, y yo me inclino mucho por la recepción aural, dado el alto grado de analfabetismo en la época, pero también el camino parecido de las doctrinas neoescolásticas, ¿no? Que los propios jesuitas expresan, bueno, hay algunos clásicos muy conocidos, Mariana, Suárez, etcétera, y se prolongan a lo largo del siglo XVII, ¿no? En constante tensión con las autoridades y los administradores del aparato colonial, ¿no? Entre otras premisas, un favoritismo muy claro hacia las élites incaicas, ¿no? Segundo, una defensa de, incluso en algunos casos, el carácter protocristiano de la religión incaica, ¿no? Y eso viene también del Inca Garcilaso. Entonces, aun si no se enseñaran los comentarios reales en estos colegios de príncipes en el Cusco y en Lima, eh, la base común es la doctrina de la neoescolástica, las ¿no? escuelas. Está muy impregnada, como sabemos, de un afán justiciero, la búsqueda del bien común, un orden estamental, etc. Y a veces se traduce incluso en una defensa de la encomienda, curiosamente, ¿no? En el sentido de que el mal menor, como se diría ahora en política, son aquellos encomenderos que podrían quedarse a cargo de las tierras y los indios tributarios de por vida, en contraste con los corregidores, que solamente iban 6 años, se enriquecían, no se interesaban por el bienestar y se regresaban a España, ¿no? Es una larga disputa, pero bueno, la he tratado de resumir en estas breves palabras. Muchas gracias. Bueno, veo que Lorelei quiere hacer una pregunta. No Gracias, quiere hacer Mercedes. preguntas. Si quieres, haces una y vamos. Bueno, como deseen. Sí, hay otras Tengo personas. un placer escucharlos, un gusto. Tengo varias cosas que fui pensando, así que me gustaría así charlar, ¿no? Esperanza, me quedé pensando mucho luego de escucharte, cómo qué fascinante todo ese trabajo sobre los usos de los cuerpos, ¿no? Que vos vas como diseccionando. Porque pensaba que no solamente tenía que ver con el uso del cuerpo, sino también como, bueno, esas resignificaciones, pero a su vez como el cuerpo también se vuelve productivo, ¿no? La productividad, digamos, del cuerpo refuncionalizado, no sé cómo, cómo decirlo. Pero en relación con eso pensaba qué difícil ponerse a pensar o elaborar una conceptualización respecto de de qué concepto de cuerpo, de corporalidad, utilizar cuando tenés una polisemia tan grande en los usos, ¿no? O como te obliga como a reconceptualizar, porque te queda chico, si no, ¿no? Bueno, eso es nada, para dialogar. Y después me habían quedado de la primera mesa dos preguntas, si me permiten, son cortitas. Una a Aurora,
La pregunta es muy simple, no sé si es simple la respuesta, que la pregunta es, cuando vos hablabas de cómo en el coloquio aparece el ongol, ¿no? Y cómo aparece representado, lo que pensaba es cómo se da, porque yo vi la representación, pero no me doy cuenta, porque no tengo el texto, ¿no? En mi cabeza, quiero decir, ¿cómo se da ese pasaje nominativo? Ese pasaje nominativo al Lucifer, del ongol al Lucifer, ¿cómo se da? ¿Hay algún tipo de marca discursiva o textual o es un pasaje inmediato? Esa era una pregunta que me surgía cuando escuchaba. Y a Horacio, cuando vos hablabas de esa variación de acentuaciones en los versos, ¿no? Que vos diste varias posibilidades de explicación, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Qué pensás vos? Me da mucha intriga pensar cómo lees vos esa explicación de esa variación, ¿no? Bueno, no quiero seguir acaparando, así que me paro acá y así los demás pueden intervenir. Gracias. Un gusto escuchar todas las mesas de hoy. Gracias. Bueno, mi respuesta es cortita porque sí es sencilla la respuesta. Los reyes de Tlaxcala nunca nombran a Lucifer, si no me equivoco. Por lo menos antes de convertirse nunca pronuncian esa palabra, ¿no? Siempre es Ongol, ¿no? Que es el nombre de un dios que aparece en el Nuevo Mundo de Conquista, que procede de la Araucana, ¿no? De un ongolmo que sale en la Araucana. Es el ángel cuando están dormidos, después de deliberar y deciden los reyes que van a sacrificar unas doncellas para Ongol. Entonces llega el ángel Miguel, ellos se duermen y en sueños el ángel les revela la verdadera fe, ¿no? Y es ahí donde hace la historia de los versos que está arreglando Horacio, ¿no? Donde hace la historia del ángel caído y menciona la palabra Lucifer. Para la siguiente intervención del demonio, ya en la didascalia, dice demonio, ya no dice, el texto ya no dice Ongol, dice demonio, ¿no? Entonces, a partir de la segunda parte ya aparecen esas palabras y una que otra vez se vuelve a mencionar la palabra Ongol, sobre todo los reyes son los que siguen mencionando así. Así como hay una conversión de los reyes, también hay una conversión nominativa del ongol, ¿no? Claro. Bien, gracias. Me parece que Paloma quiere hablar sobre el ongol, si le permitís entrar. Un segundo. No, lo acaba de decir Aurora, era que si ese ongol era el de la Araucana, pero dices que viene a través de la obra de Lope de Vega, o de la Araucana directamente. Directamente no, viene de la obra de Lope de Vega, de El Nuevo Mundo conquistado por Colón. Ahí aparece un ongol, tal cual, ¿no? Pero en esa obra, al parecer, hay una repercusión del ongolmo de la Araucana, ¿no? Entonces esa sería la vía. Ah, vale, que viene. Gracias. Sí, creo que ahora Horacio tenía una pregunta. Sí. Y Joaquín. Quería contestar la pregunta de Lorelei. Gracias por hacerla, Lorelei. Me parece que el asunto primordial para mí cuando reviso una obra en texto para llevarla al escenario es conseguir el ritmo. Entonces me fijo y estudio enormemente, me interesa mucho la versificación, por eso me fijo en esas cosas, en dónde caen los acentos, en dónde están los encabalgamientos fuertes, los no tan fuertes, porque le dan sentido, no solamente le dan sentido a través del ritmo. Creo que cuando yo leo todo el coloquio de los 4 reyes de Tlaxcala en voz alta, me parece que toda la obra está escrita desde la mano de un poeta, excepto el Parlamento del Ángel. Alguna vez se lo comenté a Aurora, yo me quiero imaginar en mi cabeza al autor, al poeta que está escribiendo los versos de esta obra y que de pronto el párroco o el fraile superior le dice, déjame a mí los versos de El Ángel, que me parece que yo los escribiré mejor, y es un desastre, porque son un desastre los versos, desde un punto de vista rítmico y desde un punto de vista estrófico.
Esa es la hipótesis que no podré comprobar nunca en mi vida, simplemente la tengo en mi cabeza, porque no creo que sea solamente el fruto de un mal copista, porque vaya, pues un mal copista de pronto una cuarteta y después un terceto y después otros 3 tercetos, pues se le olvidó copiar tantos versos, pues no lo creo. Y todos los versos irregulares, pues pueden ser, eso sí, fruto de una mala copia que tengamos y no tenemos ningún otro testimonio, por desgracia. Pero esa es la hipótesis que te puedo dar, ¿no? Y que es imposible de comprobar. Pero atractiva, hay que decir. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora Joaquín Zuleta quiere hacer una pregunta, quiere intervenir. Gracias, Mercedes. Muy interesante las ponencias. Quería preguntarle a José Antonio respecto de la recepción que él estaba estudiando, si ha logrado rastrear la polémica en torno a la tiranía, que es una cuestión que está dando vueltas en varias de las crónicas con respecto a los incas, ¿no? Sabemos que la historia índica de Sarmiento de Gamboa es quizás la más contundente en el desarrollo de esta hipótesis, pero que es realmente parte de una discusión que se da en el género, por lo menos en una serie de crónicas entre mediados del 16 y el 17, y en la recepción. Me gustaría que nos contase si esta polémica inicial se perpetúa, tiene algún afloramiento o directamente queda ya subsumida en el olvido. José Antonio, el micrófono, José Antonio, desactívalo. Perdón. Sí, gracias Joaquín. Gusto de verte, además. El tema de la tiranía, como sabemos, se enfoca sobre todo en el periodo intermedio de la cronística, ¿no? Que Porras clasifica en 3 etapas, ¿no? Los pre-toledanos, los toledanos y los post-toledanos. Y en efecto, Sarmiento de Garumboa, Matienzo, Polo de Ondegardo, comulgan de esta justificación de la dominación española a partir de la inmoralidad intrínseca del gobierno de los incas, ¿no? Como tiranos. Es decir, no son reyes legítimos, sino reyes que imponen a la fuerza su poder. Cuando empieza ya el Inca Garcilaso a escribir en la década, se calcula, más o menos hacia la década de 1580, esta tendencia tan fuerte empieza a ser cuestionada, ¿no? Y sabemos que finalmente por la calidad de la obra y la eficacia retórica de los comentarios reales, la visión de Garcilaso es la que termina prevaleciendo. Pero no deja de haber, como tú señalas, ¿no? Algunos documentos, pocos, aunque ya no es política oficial, la de señalar que los incas son tiranos, ¿no? Pero en la recepción, por lo menos en la recepción mestiza, indígena, que es de la que he hablado ahora, eso ya no se ve, al contrario, la autoridad indiscutible es el Inca, ¿no? En su versión del pasado incaico, en la bondad de la administración de los cusqueños, en los altos valores protocristianos, ¿no? De su religión. En la recepción criolla, que es paralela a lo largo del siglo XVII, ¿no? Buenaventura de Salinas, Calancha, hasta el XVIII, el mismo Peralta, vemos sí algunos visos de esa incapacidad moral de los incas. Lo que rescatan los criollos es sobre todo la capacidad administrativa y los portentos arquitectónicos, agrícolas. Eso está muy claro también en Calancha, en Córdoba y Salinas, en muchos más. Pero no ocurre como, por ejemplo, en Sigüenza y Góngora, una exaltación, ¿no? de los héroes de Nezahualcóyotl o los emperadores, porque hay una diferencia notable, ¿no? Entre los criollos peruanos y los criollos mexicanos. En el caso de los peruanos es que existía una élite incaica organizada en el Cusco, ¿no? Que tiene bastante poder económico, sobre todo a través del comercio con el Alto Perú. Entonces era un grupo que también disputaba la protohegemonía del poder político y comercial, ¿no? Incluso llevaban sus insignias, salían los famosos cuadros, ¿no? Del Corpus Christi, esto lo ha estudiado muy bien John Rowe y Manuel Burga y Flores Galindo. Entonces, ese poder que tenía la élite incaica sobreviviente en el siglo XVII y XVIII sufre un menoscabo discursivo con la recepción criolla que se enfoca sobre todo desde Lima, ¿no? Son 2 corrientes de recepción que terminan dando versiones diferentes del carácter moral, ¿no? De la validez del imperio incaico. En ese sentido sí hay una relativa continuidad por el lado criollo, ¿no? De la tesis de la tiranía incaica. Pero por el lado de la recepción criolla, no, al contrario, es un fenómeno
casi unánime aceptar la autoridad del Inca, ¿no? En lo político, en lo moral, porque obviamente en él se respaldan para hacer sus propias peticiones, ¿no? Eso es en términos generales, pero no quiero entrar en demasiados detalles. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, pues parece que Esperanza querías intervenir, no sé, en algún punto que habían... Sí, es que Lorelei me había hecho un comentario que me parecía muy, muy interesante y al que quería de alguna forma responder, ¿no? Ella hablaba de cómo conceptualizar todas estas dinámicas del cuerpo, lo difícil de trabajar con un material tan extenso. Bueno, a mí es que me interesa más que el cuerpo, lo que queda del cuerpo. Lo que queda del cuerpo, o sea, dentro de una poética del vestigio, poética de la huella, del cuerpo trascendido, desaparecido en el proceso religioso de evangelización o de imposición de la religión cristiana, ¿no? Y en ese punto me interesa mucho porque coinciden la reliquia y el ídolo. Es fascinante, la reliquia es el resto de un cuerpo trascendido en el proceso del martirio. El ídolo, según la definición que hacía Sirófanes, es también el resto del niño muerto al cual yo le destino una pasión y una reverencia como la que exige la reliquia. Y es en esa coincidencia en la que me parecía sorprendente ese proceso de interferencia o de intercambio. O sea, sí, efectivamente, el tema es fascinante, inmenso, trabajar el cuerpo en las Indias, pero este cuerpo en concreto, ¿no? El cuerpo trascendido o desaparecido, el cuerpo desaparecido, ¿sí? En, pues en el proceso religioso de imposición, de evangelización, ¿no? Y la reliquia es un resto, el ídolo también, ¿no? Y entran dentro muy claro de la poética de la huella o del vestigio, donde lo que importa es precisamente eso, porque está donde ya no está, ¿no? O en su lugar. No sé si he podido... Se entiende muy bien. Sí, totalmente. Y además pensaba que vestigio es una palabra absolutamente acertada, porque la idea del resto me parece como que remite a algo que no tiene tanta funcionalidad, ¿no? Es lo que resta, mientras que acá adquiere un sentido muy plural además, ¿no? Bueno, pues ahora Sarisa quería hacer una pregunta a Esperanza. Sí, gracias Mercedes. Iba por esta misma línea, ¿no? Primero que nada, me ha fascinado, me ha parecido realmente extraordinaria la presentación de Esperanza, todas esas imágenes que muy brillantemente nos han mostrado cómo ella es capaz de ir deconstruyendo estas distinciones entre ídolo, reliquia, mostrando ese espacio de similitud, de convergencia tan inquietante, tan enigmático. Y me preguntaba, ¿cómo te enfrentas, Esperanza, metodológicamente a estas disquisiciones que fueron tan importantes en la época, ¿no? Es distinto el ídolo de la imagen sagrada con la que hay una relación devota, pero no porque la imagen sea el Dios, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú, dentro de tu labor de deconstrucción, de rearticulación de estos espacios, cómo te enfrentas a eso que en el fondo amparó el sentido y las prácticas concretas en ese momento? Bueno, en ese momento estaban muy separados, pero al mismo tiempo muy confusos, muy confundidos. Y a mí me resultó revelador el sermón 19 del tercer catecismo, del tercer concilio, que termina diciendo a los indios, les termina diciendo tener cuidado, una cosa es venerar, otra cosa es adorar. O sea, lo que nos está hablando de que en la práctica esas distinciones no eran nada claras, ni siquiera eran claras para los propios españoles cuando se arrojan sobre el cuerpo de los diferentes santos martirizados y les quitan la ropa y practican un culto que realmente que podríamos llamar casi idolátrico y que así sintieron los protestantes como una forma de idolatría implícita, ¿no? en eso, ¿no? Y en el sermón 19 se nos está diciendo que esa confusión existía, que era moneda corriente y que era una continua necesidad había una continua necesidad
por parte de los sacerdotes de distinguir entre lo que era el ídolo al que yo adoro y la reliquia que yo venero, ¿no? Esos dos regímenes de la mirada. A mí me gusta hablar de regímenes de la mirada o regímenes de adhesión a lo observado, a lo mirado. Pero lo cierto es que esa confusión no era tan ingenua o tan inconsciente como podemos pensar. Francisco de Ávila, por ejemplo, habla, y Arriaga también, hablan de que el indio muchas veces le reprocha al castellano que ellos, los españoles, están haciendo con las imágenes de Cristo y la Virgen lo mismo que ellos hacen con sus ídolos. Por lo tanto, hay una conciencia de esa mirada también en el mundo indígena. Al mundo indígena al que se le acusa de esa confusión, hay una clara conciencia y el discurso se emplea cuando se quiere, como se quiere, función de una defensa o de una confusión que también es una forma de resistencia, ¿no? Para mí fue espectacular, fue uno de los momentos más increíbles de mis viajes por Perú. Un día en el Cuzco, una mañana, a las 8 de la mañana, la misa mayor del Corpus, cuando es una misa muy bonita, se hace en el interior de la catedral, es anterior a la misa mayor, a las 12 de la mañana, pero a las 8 es muy interesante porque van todos los ayllus, todos los indígenas vestidos con sus galas, y quedé absolutamente impresionada cuando el sacerdote en la homilía toma la palabra y reproduce prácticamente el mismo consejo del Sermón 19. Todavía a estas alturas, esto fue hace 2 años, todavía a estas alturas el sacerdote sigue diciéndole a los indios: una cosa es lo que nosotros hacemos con las imágenes que veneramos, otra cosa es lo que vosotros hacéis con las imágenes que adoráis. Los regímenes de la mirada siguen confusos en el espacio de Indias, pero no solo por parte, no es una confusión inconsciente, es también una confusión táctica que me parece muy interesante. No sé si he contestado a tu pregunta, pero lo he intentado por lo menos. Gracias. Gracias, Esperanza. Sí, perdón, si puedo intervenir. Eso, Esperanza, estaba pensando que eso pasaba aquí también en España, ¿eh? Toda la Edad Media y toda la cultura popular y la religiosidad popular. Poco tenía que ver con la religiosidad oficial, ¿verdad? Claro, exactamente. Lo que pasa es que lo prodigioso es seguir, es que eso se convierta en eso un continúa. Que se codifica, que se pone y que lo sigas escuchando. En el 2018, fue 2018, yo tenía la sensación de haber retrocedido. Ahí está, sí. De una manera, bueno, cuando uno asiste al Corpus en el Cuzco, tiene la sensación claramente de que ha retrocedido al 17, al 18, ¿no? Es un viaje en el tiempo. Pero también fascinante comprobar esos regímenes de la mirada, de la que los sacerdotes son conscientes también, son conscientes de que esos regímenes de la mirada se mezclan y que son utilizados de manera estratégica, táctica y con una confusión que no siempre es, como decía antes, ingenua, ¿no? No, desde luego. Yo si me permitís un segundo, Mercedes, relacionándolo con lo que tú has dicho, es que yo pensaba en el presente, no ya en el pasado, y pensaba en el presente aquí, ¿no? Y estaba pensando en el asalto a la verja de la Virgen del Rocío, o estaba pensando, ¿no? Sobre todo en las Semanas Santas andaluzas principalmente, ¿no? Claro, pero ahí no hay... distinto, pero sí, pero no hay una recriminación. No, lo interesante es que haya, por ejemplo, un sacerdote que diga al que le dicen los indios: vosotros hacéis lo mismo que nosotros que hacemos nosotros. O sea, que el indio tiene conciencia de esos dos diferentes regímenes y verbaliza esa conciencia y se la reprocha al sacerdote que está intentando pues, exterminar sus idolatrías, pero si vosotros hacéis lo mismo, ¿no? Claro. El que asalta la verja del Rocío, no sé si tiene esa conciencia tan clara de esa división de papeles. Sí, yo creo que no. O sea, que en ese sentido estoy contigo, pero la tiene. Vamos, algo, porque a ver, tenemos muchas personas que quieren comentar. Veo en el chat, Adriana, no sé si quieres comentarlo de palabra o quieres que lea tu mensaje. No sé si está Adriana Centeno. Sí, pues muchísimas gracias. Veo que ya se me ha contestado la pregunta, pero muchísimas gracias. Bueno. José Pardo, bueno, Rolando. Sí, ahora se escucha así, ¿no? Hola.
Hola, Sí, ¿qué se tal? escucha muy bien. Ya, muy buenas tardes. Muchas gracias por las presentaciones y quisiera hacer una consulta a José Antonio en relación con el ámbito de esta construcción de la memoria histórica, digamos, esa visión genealógica que él bien describe en el contexto de la recepción del Inca en el siglo XVII. Pero mi pregunta apuntaría si él fuera muy gentil de referirse a esta construcción que podríamos llamar un tanto profética del regreso del Incario, que él mencionó en el desarrollo de su presentación y que me interesaría ver un poco su opinión en relación a esa construcción un poco del discurso profético en el texto que hoy día nos está comentando. Eso sería puntualmente. Perdón, tengo que desconectar el mutismo, así que ya tengo voz. El caso de la profecía, la famosa profecía del regreso del mundo incaico, no viene exactamente del Inca Garcilaso, no encontramos eso de una manera por lo menos explícita, sino viene, hasta donde he podido rastrear, la fuente más temprana es la relación del viaje a la Guyana de Sir Walter Raleigh, ¿no? Donde él declara que en la isla de Trinidad el gobernador Berrío había declarado, ¿no? Ya desencantado de la dominación española, dijo, los verdaderos dueños del Nuevo Mundo, del Imperio Incaico, deben ser los ingleses, ¿no? Por una cuestión estrictamente etimológica, ¿no? Porque Inglaterra viene de Inga, la tierra, o sea, la tierra del Inca. Y por lo tanto hay que favorecer las entradas de los ingleses. Esto es en 1596. Calancha disputa, por supuesto, eso, ¿no? Es una tontería, es pura propaganda política isabelina. Pero luego recoge también Teodoro de Brie, ¿no? Ya a principios del siglo XVII, la profecía diciendo que los incas deben regresar al poder con ayuda de los ingleses, ¿no? Y el tópico se desarrolla a lo largo del siglo XVII hasta que llega a la edición de González de Barcia, ¿no? a la cual me refería, y el famoso prólogo de Juan de Cárdenas, Gabriel de Cárdenas, perdón, que señala hacia el final y se espera el regreso de los incas, ¿no? Entonces, claro, eso causó extrañeza, sobre todo en el Perú, porque a pesar de que no es un mensaje dentro de los comentarios, sí está en las lecturas, ¿no? En la recepción. Y de ahí se desarrolla el famoso caso de la profecía del regreso de los incas, ¿no? Ahora, en los comentarios hay otras profecías, por ejemplo, la llegada de los españoles, la superioridad de su religión, etcétera. Eso lo dice Huayna Cápac y otros incas al final del imperio. Pero específicamente la restitución del imperio incaico, la expulsión de los españoles y además la alianza con los ingleses, eso es un producto posterior, ¿no? Es parte de la construcción que utilizan, por supuesto, algunos caciques a lo largo del siglo XVII y XVIII para insuflar de más energía sus afanes de oposición, ¿no? Con respecto a la corona española. No todos, por supuesto. Algunos sí son rebeldes, directamente anti-monárquicos, pero van a ser aplastados, ¿no? Es el caso, bueno, evidente de Túpac Amaru II, ya cuando fracasa su rebelión en un momento tardío. Entonces, eso es con respecto a la profecía, ¿no? Yo los invito a que escuchen mañana las ponencias de Ramón Mujica y José Cárdenas Bunsen en el simposio sobre el Inca Garcilaso que estoy organizando en la Universidad de Tufts. Puedo mandar el enlace ahora mismo por el chat si les interesa. ¿Okay? Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Fermín del Pino, creo que tiene una pregunta para Esperanza. ¿No? Veo ahí... No sé, ¿no lo veis ahí, Fermín? Fermín, el micrófono. Fermín, desactiva el micrófono. Fermín, que no estoy viendo. Fermín, el micrófono. No se entera. Ah, ya. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Ahora sí, Fermín. Ahora sí. Bueno, no, bastaba la formulación escrita, o sea, a lo largo de la descripción de Esperanza, yo he tardado en conectar y me he perdido el comienzo de Esperanza, pero al final he visto varios casos de conversión de mártires en ídolos. Entonces, yo creo que ella también dudaba, pero me puse a dudar si no demostraría una evangelización avanzada el hecho de que consideren santo
o sea objeto de idolatría a un mártir? Esa es la pregunta. Si te refieres a la estatua de Juan Calero, Claro. es el único caso que he visto en que los indios que lo masacran toman sus restos y su hábito en concreto y lo convierten en un ídolo. Es el único caso. Otra cosa es que los mártires tengan entre los cristianos un tratamiento casi idolátrico, reverencial, etcétera, etcétera. El único caso es el de Juan Calero que yo conozca. Ojalá surgieran más, ¿no? Y yo creo que hay más que un proceso de cristianización avanzada, porque además es muy pronto, es 1540 y tantos, 41, algo así, en una zona que fue muy poco evangelizada, como es la zona de Nueva Galicia, o sea, Michoacán, ¿no? Con una evangelización muy débil. Me parece a mí que más que un proceso de cristianización avanzada es una forma de resistencia, ¿no? Tomo el hábito y además se da esa circunstancia de revancha. Este personaje se dedica a extirpar nuestros ídolos. Una vez que lo matamos, lo hacemos a él un ídolo al que adoramos, ¿no? De todas maneras, la historia es muy fuerte, es tan fuerte que como Lope de Gomara, por ejemplo, la evita completamente, la censura. Habla de Juan Calero, que podría haber sido un protosanto, un protomártir, porque es el de los primeros que sufre martirio, ¿no? Y no cuenta nada de la estatua, solamente es Jerónimo de Mendieta, Antonio Tello y Torquemada. Que, como sabéis, reproduce casi literalmente las propuestas de Mendieta, o sea, es casi literal. Y habla de una estatua con la que celebran todos los años sus victorias, ¿no? Hablan de haber levantado con el hábito una estatua. Parece ser que, según cuenta Mendieta, un compañero de Calero tiempo después habla con los indios, negocia con ellos, les explica que bueno, que ese tal, y consigue que le devuelvan el hábito. Esa es una segunda parte de la historia. Pero lo curioso es que esas son las únicas menciones, y esta mención en el códice telleriano, que yo me atrevo a lanzar aquí porque me parece que esas dos imágenes son la representación de Calero y su ídolo, ¿no? Pero que ni Eloís Quiñones no considera así, y que desde luego José Rabasa tampoco. Para Rabasa ahí lo único que hay es un campo de maíz. Ahora, la Tlacuilo, porque Rabasa considera que es una mujer, la Tlacuilo es muy fina, es finísima y no pinta nada en exceso, o sea, todo lo pinta con un sentido. Y los rostros, que si veis están repetidos de arriba y abajo, o sea, el mismo rostro corresponde por tanto al mismo individuo. Si a eso unimos el glifo, la línea que une los glifos y que tiene un sentido de conexión, está claro que ahí no hay simplemente un campo de maíz, ¿no? Ahí hay una relación entre esas dos efigies, entre esas dos figuras. Y lo que desde luego me resulta imposible leer ahí, que es lo que hace también Rabasa, es una lucha entre dominicos y franciscanos por la difusión del bautismo. Eso sí que me resulta imposible leerlo ahí, y que no hace Quiñones, ¿no? Y lo que me resulta curioso es que, siendo una lectura tan proto-indigenista, Rabasa no la perciba, ¿no? Cuando su propuesta es precisamente eso, una gestión indígena del códice, y ahí lo que habla es de la intervención imperial. Está claramente el comisionante diciéndole: lo que tienes que dibujar aquí es un campo de maíz y ta. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en el chat no hay nadie más, ¿no? Esperando. Sí, yo te había puesto Mercedes. Perdona, Angelina. Y antes Carmen de Mora, que se tenía que ir. Sí, bueno, pero Carmen se ha despedido. Sí, y le comentaba, Carmen comentaba que pues lo hago ya también en alto, por si no lo habéis leído, que le agradecía a José Antonio, ¿no? Que hablara de la recepción del Inca y de la importancia de volver al Inca, no solamente como una lectura arqueológica, sino la vida que el texto del Inca y de los comentarios reales tiene, y tiene la formación, que también es lo que ha planteado José Antonio, de esa nación indiana, pero también en la formación, ¿no? Luego de la nación peruana, ¿no? Entonces Carmen lo que le agradecía
a José Antonio era, ¿no? el no hacer una lectura arqueológica, sino el presentar, ¿no? los comentarios reales como un texto vivo en el 17, en el 18 y que ahora pues también en cierta medida, ¿no? Que no hiciéramos una lectura arqueológica solamente, ¿no? Eso era lo que Carmen, que no tenía micrófono y la pobre no ha podido decirlo. Y yo quería a Mauricio que la culpa la tiene Esperanza y la tiene Lorelei, con lo que te voy a preguntar, Mauricio. No, ha sido, al comentarle Lorelei a Esperanza ¿no? lo de los cuerpos y decir a Esperanza que a ella lo que le importa del cuerpo es casi cuando el cuerpo no está, ¿no? sino la huella que queda, ¿no? la reliquia como huella. Y estaba yo pensando, Mauricio, si cuando te acercas a un plano o a un mapa, ¿no? del siglo XVI de México, si también no te digo si lo miras como una reliquia, ¿no? pero sí, ¿no? si en algún momento sientes que es la huella de lo que no está, ¿no? Y estaba pensando sobre todo en los más antiguos, ¿no? en los planos más antiguos que nos has presentado y no los criollos. Pues, finalmente lo que uno busca es reconstruir la vida, entonces los rasgos culturales nos permite ir tejiendo hipótesis de cómo es este transcurrir de la vida. La historia de repente consigna una serie de datos fundacionales o de datos que están leídos desde un régimen de autoridad y se olvida de las vidas cotidianas, se olvida del pasar de los colectivos, del individuo. Es difícil hablar también en esta época porque también la conciencia social es muy distinta, pero si eso es lo que uno busca, reconstruir el territorio de la vida y en los términos en que la vivían dichos colectivos. Entonces no deja de ser una constante reinterpretación y especulación, porque finalmente la conciencia es diferente, las relaciones tanto de los cuerpos como del espacio de las ciudades, como del espacio de las arquitecturas, cobran otras dimensiones que finalmente las tenemos en la piel todos nosotros, pero no somos conscientes de ellas, somos resultado de un proceso histórico y cultural y acarreamos montones de esos rasgos, pero lo apasionante es rastrearlos y encontrarlos. Muchas gracias, Mauricio, gracias. Angelina, gracias por la pregunta. Sí, yo quería también hacer otra pregunta a Mauricio, y de todos estos mapas sacados de códices tan interesantes, bueno, me ha sorprendido uno que pone el núcleo español los españoles en el núcleo, en el centro, y alrededor decías tú que estaba la población indígena, pero luego has comentado que eso bien no era así. Y yo he pensado, entonces, me gustaría saber si había una división espacial por élites en Tenochtitlan en el siglo XVII. Más bien la división tenía que ver con una cuestión económica fundamentalmente, ideológica hasta cierto punto, por supuesto, también, pero hay que recordar que en el mestizaje y en la evangelización se absorben muchísimas cuestiones de la cristiandad y se sincretizan con las propias cuestiones de Mesoamérica. Entonces, es como una danza, es como una coreografía horaria, y más en el territorio de la Ciudad de México, en donde no hubo una posibilidad real de poner un límite, un borde, una frontera, porque en cierto horario la plaza pública, la plaza mayor, se poblaba de comerciantes y de comerciantes que venían de todas las regiones de la Nueva España y que eran colectivos poliétnicos, policulturales, y que ahí también van trabando un comercio cultural, un comercio de relaciones que a la postre se convierte en un mestizaje y en una cultura mestiza y sincretizada. Pues entonces, de lo que te das cuenta es que hay un código cultural en el lenguaje. De repente dicen que
el castellano de México es un castellano sometido por ser de tanto requiebro, de mucho gusto, estoy a sus órdenes, pase usted, ¿en qué puedo servirle? Cuando en realidad es un código muy sofisticado de sobrevivencia, en donde al utilizar toda esta carga de buena crianza y de educación sobre el otro, que se le estás echando al otro, pero se le estás echando encima para que el otro se abra, se descubra y diga, yo soy, y entonces uno del amplísimo repertorio de nuestro bagaje cultural, sacamos la parte que nos conviene. También hay que recordar que hay una serie de historias que se están reconstruyendo y no contadas, de migraciones de colectivos que tienen que ver con el mundo mudéjar, con el mundo mozárabe, con el mundo judaizante, que se vinieron a América a esconderse, o sea, finalmente estaban en territorio de la corona, estaban en su nación, por así decirlo, pero estaban escondidos donde no lo estuvieran fiscalizando. Pues la ciudad de Monterrey, para no ir más lejos, el Nuevo Reino de León, es un reino fundado por marranos, por don Luis de Carvajal y de la Cueva, que en cierto momento pues se destapa eso, pero finalmente sí hay una enorme cantidad de colectivos que falta documentar, falta escribir muchas historias. O sea, en la región de Guadalajara, en México, los apellidos Prieto, Moreno, etcétera, son apellidos de vertiente de judíos conversos, ¿me explico? Entonces, somos un tapete, un tejido inconmensurable de influencias, y de ahí la explicación también de un lenguaje que en el momento en que se lo echas al interlocutor, pues el interlocutor se siente atajado, apabullado por tanta bonomía, cosa que no es cierta necesariamente, y entonces tiene que abrirse de alguna manera. Muy bien, entonces, gracias. eso queda en esos rasgos, en los planos, en cómo vivimos, en cómo estamos urdidos también en el espacio. No sé si hay más preguntas. Muchísimas gracias por la pregunta. Rubén Sánchez, es que claro, como los cuadritos caen donde toquen, pues No, Mercedes, a lo mejor no las has visto, has levantado la mano. Lo siento, pero no lo puedo No, ver. ahora mismo, pero yo lo veo y sí, ya está preparado ya para preguntar. De acuerdo, es que yo no lo veo. Yo tengo una pregunta para el profesor, para Mauricio. Me encantó tu presentación, pero sobre todo lo que me llamó la atención es que dices que el espacio en México, la Ciudad de México no crecía hacia los lados, sino hacia arriba. Y eso fue fascinante para mí porque si algo pienso en México es una ciudad expandida, gigante. Entonces quisiera preguntarte en qué momento se rompe ese patrón de crecer hacia arriba y comienza la ciudad a crecer hacia los lados como lo que es hoy. ¿Cuándo se da ese giro? Gracias. El 25 de junio de 1857 se edita la Ley Lerdo, que es la ley de desamortización de bienes eclesiásticos. En ese momento se pone en posibilidad el crecimiento de la ciudad, se pone en mercado una cantidad de territorio, prácticamente la mitad del territorio de la otrora Nueva España, se pone en mercado. Entonces ahí comienza la carrera de la especulación inmobiliaria, porque se convierte en una posibilidad del gobierno más asociado con los capitales que quedaban, y se ponen a fraccionar para empezar las tierras más inmediatas sobre el poniente de la ciudad. Se divide la hacienda de La Teja, entre otras, sale la colonia Santa María la Ribera, que de hecho es como la primera ciudad satélite de la muy noble Ciudad de México, de ya la ciudad de los Estados Unidos mexicanos, pero ya es un fenómeno a partir de las leyes de reforma que precisamente hacen la separación de la Iglesia y el Estado, y además nacionalizan los bienes de las corporaciones religiosas.
en favor de la nación. Entonces es el momento en que se perfila y se da la dirección de esta ciudad enloquecida en la que vivimos. El primero que la rompe también como traza ortogonal es Maximiliano, en el momento en que traza el Paseo de la Reforma, que le cambia también la vocación de trazo a la propia ciudad virreinal y también está cimentando la ciudad moderna. No sé si contesté la pregunta. Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, pues a ver, leo algo de Bárbara a todos. Me falta voz. No funciona el audio, está en huelga, por tanto, mitines de Zoom, pero quiero felicitar a todos por ponencias tan deslumbrantes. Esperanza, seguimos con el discurso del teyeriano. Remenchis más adelante. En cuanto a las huellas en mapas indígenas, hago una relación entre el signo y el concepto náhuatl de Machillolt en un artículo que ha acabado de salir en The Americas, que quizá es de interés. Tengo que irme por un compromiso universitario. Gracias a todos. Ahora sí que lo puedo leer. Ajá. Si hay alguna pregunta más. Chao, Bárbara. ¿Bárbara? ¿Sí? No, que adiós, que gracias a Bárbara. Muy bien. Bueno, yo del teatro, Aurora, estás ahí, supongo. Bueno, me he acordado mucho de Motolinía, ¿cómo no? Porque yo creo que fue una de las primeras testimonios del teatro que, con esos 4 autos que aparecen en su historia, porque son de 1538, ¿no? Y que además es en Tlaxcala, precisamente, y él explica, es muy bonito como él explica que fueron los propios indios quienes redactaban y creaban e ilustraban y configuraban todos esos espacios de representación. Entonces, bueno, simplemente pues mencionarle porque me he acordado mucho de todo ello. Entonces, no sé. No, lo tengo muy presente y lo Seguro, tú lo tienes que conocer mucho. Lo tengo por ahí en diapositivas, pero lástima que no daba tiempo de leer más citas. Pues son unos pasajes preciosos, porque además la descripción minuciosa que hace Motolinía de los enramados, ¿no? Que indígenas. Sí. O sea, se ve ahí la mano indígena, ¿no? Porque también hay ciertas opiniones que dicen que el acto sacramental no era un espectáculo para indígenas, sino para criollos. Pero al ser eso al aire libre, en unas ciudades babilónicas como Puebla, Tlaxcala, México, asistía toda la comunidad y en las distintas comunidades había, o las distintas etnias, había distintos niveles de recepción de ese corpus, perdón, de ese auto sacramental, ¿no? Sí. Y además, muy interesante ver cómo los indios pues hacían de Cortés, ¿no? Y de figuras españolas. O sea, a mí me parece tan bonito como lo describe Motolinía, con una ternura además, porque yo creo que todos ellos valoraban muchísimo, Mendieta también valoraban muchísimo las dotes artísticas de los indígenas. Sí, pues toda esa mano indígena que se va metiendo en las prácticas culturales y discursos plásticos y verbales llegados de España, pues es lo que mencionaba Horacio, ¿no? Ahí hay una repercusión de las prácticas teatrales y plásticas indígenas que no está en el texto, que podría ser una línea de investigación en el teatro, ¿no? Ver cómo repercute. Es cuestión de escudriñar muchísimo los textos, pero se escudriñan así para entender la escenografía en el teatro peninsular, ¿no? Y se han hecho avances, pues podríamos plantearlo para el teatro novohispano, ¿no? Y tenemos testimonios todavía vivos, ¿no? De este lado del charco también, numerosas fiestas, ¿no? De esos elementos parateatrales, pues andan por ahí. Por ejemplo, la investigación sobre las danzas, ¿no? En cursos pasados le preguntábamos a nuestros expertos en danza, bueno, ¿y cómo se hace una investigación sobre una danza del siglo XVII, ¿no? ¿Cómo era el paso? ¿No? Y nos decían, bueno, pues un testimonio son las danzas actuales, y de ahí se tira hacia atrás a ver si se puede el cabo. Sí, que recogen la memoria, ¿no? Exacto. Sí, qué interesante. Muy bien. Pues, ¿qué te parece, Esperanza?
¿Cierras el congreso? Cerramos el congreso. Sí. Yo creo que ya es tiempo. Te doy la palabra para que cierres el congreso. Muchas gracias. Pues simplemente yo quería dar las gracias en esta clausura a todas mis colegas de la Complutense, a Paloma, a Eva, a Juan Manuel, que son también tan artífices y tan responsables como yo del éxito de este evento. Quiero dar las gracias a los diversos equipos en las 4 universidades que se han coordinado con nosotros y que han hecho posible, con su confianza y con su esfuerzo, obtener el proyecto de la Unión Iberoamericana de Universidades y que ese proyecto saliera adelante, saliera bien y culminara hoy en el Congreso. Quiero agradecer muchísimo a nuestros acompañantes que han sorteado todas las dificultades del mundo online, del mundo virtual, que no han cejado en el proceso de conectarse, a veces muy complejo, para estar escuchándonos 3 días enteros y animándonos con sus preguntas. El debate ha sido riquísimo, como lo han sido sin duda alguna las presentaciones. A nuestros conferenciantes magistrales también, por supuesto, Rolena Adorno, José Antonio Mazzotti, que entre sus muchas obligaciones han encontrado un ratito, y a Redro sobre todo, para ofrecernos estos magistrales acercamientos de los que hemos disfrutado. Solo muy rápidamente anunciar que estamos dispuestos a seguir solicitando proyectos iberoamericanos de la Unión Iberoamericana. Se irá rotando la sede del equipo coordinador, pero aquí, vamos, no nos mueven de esta idea, ¿no? Y que además, bueno, espero con mucha impaciencia las aportaciones de todos los participantes de cara a una publicación que, aviso, ya está en marcha. Así que a manos la obra, con todas las conversaciones que hemos tenido, todas las puntualizaciones que se nos ha hecho, yo creo que todavía podemos perfilar mejor nuestras intervenciones y yo creo que la publicación va a ser espectacular, como ha quedado demostrado en el desarrollo de estos días. Muchísimas gracias, nada más, no tengo nada más que decir, que me ha encantado además veros. Es una pena que no nos hayamos podido encontrar físicamente, pero esto queda para futuras convocatorias del proyecto y esto que se ha dejado desear, pues será todavía más placentero cuando nos veamos espero que menos de un año o en un año. Bien, pues que sigáis todos muy bien, cuidaros muchísimo y seguimos unidos en la literatura virreinal y en su estudio. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Esperanza. Gracias a todos y todas. Gracias. Muchas gracias. Seguimos Muchas en contacto. gracias. Cuidaos todos muchísimo. Pues, como dice por ahí Muchas Joaquín, que en el 2022 nos veamos. Ojalá, ojalá. Seguro que sí, yo no lo dudo. Sí. Ya estaremos todos vacunados. Hasta los de aquí. Maravilloso encuentro. Efectivamente, Mercedes, hasta los de aquí. Hasta los de aquí. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Chao. Abrazo. Gracias a todas y a todos. Gracias, hasta luego. Gracias a vosotros.